Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días aquí en el sur del mundo, en Chile. Estoy en Santiago de Chile y acá hay un día maravilloso, lleno de sol, de alegría para que podamos disfrutar. Recuerden que el sol como que nos mueve a conectarnos a la playa, a la diversión, a los juegos de pelota, a los parques, y desde ahí nos vamos moviendo. ¿Cómo están ustedes, todos y todas? ¿Cómo están en este día? Queremos seguir acompañándoles como las semanas pasadas. Hoy día la invitada, ¿cierto?, a este programa es la religión y la espiritualidad. Vamos a conversar de estos interesantes temas. ¿Cómo nos hemos conectado a la religión? ¿Desde dónde viene esta religión? ¿O no somos religiosos? ¿O somos ateos? Y antes de entrar en materia, quiero un poco hacer un resumen de lo que vimos el programa pasado. ¿Se acuerdan? En el programa pasado estábamos viendo justamente la economía, cómo nos conectamos a la economía, a nuestra prosperidad. Y recuerden que de aquí también empezamos a entender que para conectarnos a nuestra prosperidad, nosotros tenemos que conectarnos a lo que nos gusta hacer, a eso que amamos hacer. Recuerden que para realmente ser feliz, tienes que dejar de trabajar. ¿Y qué es esto, trabajar? La palabra trabajo viene del latín y que es tripalium, o sea, apaleo. Entonces, como tu inconsciente sabe hablar de todos los idiomas, cuando escucha trabajo dice, oh, voy a tener que ir a que me apaleen. Y entonces de ahí se va moviendo y va conectándose a eso desde esa manera. ¿Cómo estarías tú conectado si te estuvieran apaleando en algún lugar? Por eso es que la Biblia iba a ser un tema que vamos a ir hablando también tangencialmente, ¿cierto? Nos habla de los hombres libres y los esclavos. ¿Quién es un esclavo? Al esclavo, recuerden cuando iba, lo latigaban, haz esto otro. Entonces desde ahí te vas conectando a eso y entonces por lo tanto, ¿cómo va a haber prosperidad de eso? Donde tienes que ir a regañadientes, obligado. Desde ahí entonces conversamos la semana pasada que para encontrar tu prosperidad lo primero que tienes que hacer es mirarte, entender qué es lo que tú quieres, hacia dónde quieres ir, con las herramientas que tienes y que has desarrollado en tu vida. Bien, siendo las 11:06 AM aquí en el territorio de Chile, en las 11 AM, quiero invitar ahora a que se nos una la Aida Christie. Ella es directora de Human Magic y vamos a ver, la vamos a invitar ahora. ¿Cómo estás, Aida Christie? Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo estás? No te escucho, ¿Cómo Aida. estamos? No te escucho. A ver qué estará pasando. Déjame checar. Yo no sé, ya sé por qué no te escucho. Tengo el, el asunto sin volumen. Ahí va. A ver, ahora, dale, háblame. Aló, aló. Aló, 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 aló. Espérame. No. Ahí sí. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Gracias, Aida. Gracias. Oye, estaba aquí saludando a nuestros amigos y amigas presentes, contándoles que la semana pasada estuvimos conversando de la prosperidad, esa economía personal, como tú la ves, como la veo yo, como la ve cada uno. Pero recuerdo que lo que estábamos dejando en acento, hay un comentario acá, estábamos dejando la maca, mira, mostrar. Hola, la Hola, cajón hola. Hola, de Maca. lo que tiene la maca. Hola. Una cruz de Ankh. Qué lindo. Entonces estábamos hablando la semana pasada de que nosotros, para conectar a nuestra prosperidad, teníamos que conectar a lo que amábamos hacer, lo que nos gustaba hacer. Eso que no es tu trabajo. Es como un poco lo del futbolista, ¿no? Que el futbolista juega la pelota, hace lo que hace y la pasa bien. En realidad no sabe ni la plata que gana, pero sí tiene ese auto, esa casa, ese apartamento. Se conecta a lo que ama hacer y el dinero pasa a ser un vehículo que le ayuda a tener y atraer hacia sí todo lo que quiere. ¿Ya?
Ahí está la máquina, ahí está la máquina. Vamos a hablar de la máquina. Ahí está la máquina. Bien. Ok. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Aida? Perfecto, ahora sí te escucho perfecto. Que estaba aquí con un tema con el parlante. Ahora sí te escucho súper bien. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Muy bien. Maravilloso. Hola a todos los amigos que nos acompañan. Y sí, aquí estamos. Bueno, chiquillos, interesante tema el que nos convoca hoy día. Religión versus espiritualidad. ¿Y qué es eso? Cuéntanos un poquito, Manuel. ¿Qué pasa con la religión? Mira, primero que todo quiero abrir esta conversa con un proverbio Sioux que dice que la religión es para los que le temen ir al infierno y la espiritualidad es para los que venimos de allá. Venimos del infierno, ya estuvimos en el infierno. Y por eso es que la espiritualidad es una experiencia. Y para partir esto, yo quiero ponerlos en contexto desde la etimología. ¿Qué significa la palabra religión? ¿Ya? Dentro de todas las acepciones, me gustó una que encontré por ahí, que la palabra ligión viene de ligare, de unión, in religión, dice reunir o reconectar a Dios. Eso es un poco. Y lo otro es que ese re del religión viene del ra, que es el Dios para los egipcios. Entonces es unir a Dios. La palabra religión viene de unir a Dios. Y entonces, la pregunta es, ¿lo que tú estás haciendo te une a Dios? Bueno, de acuerdo a la creencia de las personas de que está ese Dios fuera de ellos, es probable. Y se lo tienen que mostrar, a propósito de las religiones, se lo muestran. Y en el mundo yo tenía unas anotaciones, había anotado justo de la cantidad de personas que dicen en el mundo profesar alguna de las religiones. ¿Ya? Y había así como un 30% para los cristianos, el cristianismo, como un 23% para el islamismo, y había otro que decía otras religiones, que era un 14%, por ahí también está el judaísmo, que son 14 millones de personas que están dentro y fuera de Israel. ¿Ya? También existe el hinduismo, ¿ya? Que son todas esas cantidades de religiones que hay también en la India. Y me llamó la atención, porque en esto no estaba el budismo, y entonces haciéndole doble clic, entendemos que el budismo es una forma que te ayuda a entender, comprender y a conectarte a la divinidad, encontrar la divinidad en ti, mirarte a través de esta filosofía, el confucianismo, son chinos, el budismo chino, entonces hay muchas personas que han seguido un camino más filosófico o espiritual, más que un dogma. No sé si se entiende, mira, el espíritu es una experiencia contigo, propia. La espiritualidad es una experiencia que tú vives, tú te conectas a ella. La religión es un camino que en muchos de los casos tiene que ver con tu lugar de nacimiento. Porque si naciste en Palestina, es muy probable que seas del Islam. O si naciste en Israel, que seas judío. Y si naciste aquí en la América, es muy probable que seas cristiano. Recuerda que acá nosotros hubo los españoles, cuando entraron aquí a las Américas, derribaron todos los templos solares donde se trabajaba la espiritualidad, los derribaron y ahí, sobre ellos, construyeron catedrales, edificios. En el mismo catedral del Cusco, que está en el Curicancha, donde se hacía
a propósito de lo mismo, ahora viene el 21 de diciembre, ¿cierto? En el Curicancha, en el solsticio de invierno, ahí también había un templo solar. Cuando llegaron los españoles lo destruyeron y construyeron una catedral. O sea, lo que nosotros conocemos como religión ha sido impuesta aquí en América por sobre todas las cosas, fue impuesta. Y si ustedes empiezan a ver en la historia en general, cuando un pueblo era vencido por otro, el dominante destruía todas sus deidades y instalaba las propias. Así funciona la guerra, así ha funcionado el ser humano desde lo que podemos entender como historia. Carla Rocío, mira la Carla Rocío, nos está Hola, saludando. Carlita. ¿Cómo estás? Copiapó, presente. Y entonces, desde ahí uno dice, los jóvenes, nosotros elegimos la religión en libertad, ¿cierto? Y una holgura para movernos y entender que eso era lo que a nosotros nos iba a dar la respuesta respecto a la vida, respecto de qué hay más allá de la vida, qué es esto. Entonces, muchas veces lo que hemos hecho, hemos adquirido el dogma religioso que tenían nuestros padres, porque nuestros padres nos llevaban el domingo a ese templo, ¿ya? Y desde ahí entonces uno empezó a mirar y ni siquiera se lo cuestionó, creció ahí en ese lugar. Y entonces, esa, mis queridos amigos y amigas presentes, es la diferencia que hay entre religión y espiritualidad. Espiritualidad es un camino propio que tú eliges. El hombre por ahí, cuando nace la Ilustración, ¿ya? Se conecta al ateísmo. Porque acuérdate que nace el método científico, entonces todo lo que era comprobable, ¿cierto? Era científico, entonces de ahí era mensurable y concreto. Pero tanto la religión como la espiritualidad no son mensurables, ¿ya? Entonces tiene que ver, en un caso, en la religión, las experiencias de personas, de santos, y la espiritualidad, tu propia experiencia. Entonces, ahí hay dos grandes diferencias, ¿cierto? ¿Alguna cosa que nos quieras aportar, Aida, respecto a esta conversación de la religión y la espiritualidad? Bueno, desde el nuevo paradigma, ya invitarlos a que, si bien es cierto, así como tú dices, mucho de la religión que llevamos o que hemos profesado viene desde la familia, finalmente son creencias donde nos hemos parado. Ahora, el cómo yo vivo la espiritualidad es mi encontrarme, mirarme, es entendiendo que también la espiritualidad viene de espiral, entonces yo voy a estar siempre en un espacio, en ascensión, en conexión a lo que soy yo, el cómo ya desde, mira, fíjate que desde mi punto de vista y como yo lo he vivido y como a mí se me ha armado, es donde nos podemos dar cuenta de que desde la religión el poder está en otro, el poder está afuera. Y si bien es cierto desde las Sagradas Escrituras y entendiendo bien qué es lo que hay ahí y cómo es que nos estamos conectando, es que muchas veces hemos entendido cualquier cosa. Entonces, dentro de lo que es la propia religión, ¿ya? Sí ha servido, y si tú te sientes identificado y sientes de que desde la propia religión te puedes encontrar, te puedes permitir a ti poder diseñar tu vida, maravilloso. Pero muchas veces no nos pasa así. Muchas veces hemos tenido que... porque, ¿qué es estar en el infierno? Cuando decimos desde el proverbio, es donde sí me hice consciente que no sé por qué estoy angustiado o no sé por qué tengo ese miedo terrible y no sé cómo salirme de ese miedo o de esa angustia. Entonces es ahí cuando se hace imprescindible poder conectar a lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que realmente nos mueve internamente? Entonces la invitación es desde donde tú estás parado, empezar a moverte y a conocerte. Porque muchas veces se malentiende la palabra
espiritualidad, como ya la palabra religión ya prácticamente está prostituida, o sea, está muy manoseada, está la verdad que en un contexto que no es desde el inicio, que es unir, es juntar, ¿ya? Entonces, desde la espiritualidad, ¿cuál es la idea? Es que nos hagamos conscientes de que todo está en nosotros, el gran Dios está en nosotros, vive en nosotros. O sea, nosotros ya tenemos que tener conciencia de que somos 2000 años más evolucionados que Jesús y que desde ahí nosotros vamos viendo todas esas cosas que se fueron mostrando desde la religión. Ya tomarla, llevarla, vivirla, experimentarla, porque si no queda en un dogma, ya la religión siempre ha estado conectada a los dogmas, y queda en una creencia, ¿ya? Y no la he realizado. No sé cómo decirlo, pero tengo que decirlo, ¿ya? ¿Qué quieres decir? Sí, mira, es interesante entender que de estas religiones que mostré, a excepción del hinduismo, ¿ya? Tienen que ver con el pueblo judío, porque el Islam, recuerda que Ismael fue hijo de Abraham, el padre de todos, estábamos hablando de la religión judía, ¿ya? Y de ahí también tomamos, porque la Biblia que leemos nosotros también habla de Abraham, ¿ya? Abraham no podía, según la esposa dijo que ya no podía tener hijos, entonces le pide a él que se acueste con su esclava. Y de su esclava nace Ismael. Ismael, él jugaba con él, le enseñó todas las cosas que sabía, pero llegó un momento, ahí cuenta las escrituras, que llega el ángel de Dios y le viene a reclamar por qué tuvo el hijo con la esclava si Dios le había dicho que iba a hacer con la mujer. Y entonces le dice el ángel que se acueste con la mujer, y efectivamente su mujer queda embarazada. Y nace su hijo. Y cuando nace su hijo, él lo que hace es echa a ese hijo que tuvo con la esclava. Y él le pide, ¿cierto? Y Dios le dice que lo va a cuidar. Efectivamente, y él se va, y ese Ismael, de ahí viene el pueblo árabe. Los árabes son hermanos de los judíos, hermanos peleados, sí, pero son hermanos, ¿lo ven? Son de diferente madre, de diferente vientre, pero del mismo padre, ¿lo ven? Y se han peleado toda la vida, bien. Entonces, por eso que uno, como el padre lo echó, y arquetípicamente el padre es el sol, tienen la luna, se han dado cuenta que los árabes tienen una luna ahí. Bien, por un lado. Por otro lado, Jesús, que fue anunciado en todos esos libros, ¿cierto? De hecho, los judíos no lo reconocen. Es más, Jesús tenía un mensaje liberador. Y yo invito a las personas religiosas aquí presentes que escudriñen las escrituras. Jesús no les decía que el poder lo tenía el encargado, ¿cierto?, del templo de Salomón ahí, o el jefe de la sinagoga hoy día, el templo de Salomón en ese tiempo. No, los sacerdotes de ahí no. Él le decía, el poder lo tienes tú. Es más, le dijo, vosotros, dioses, sois. Y todos los tipos le dijeron, porque le dijo, yo y mi padre somos uno, o sea, yo y el que está arriba somos uno. Y todos le gritaron blasfemo, mentiroso, y agarraron piedras para lanzárselas a Jesús, quien era un rabí, una persona que exhortaba la palabra, una persona que era casada, porque un rabí era una persona ya mayor, que tenía una responsabilidad, estaba casado. Encuéntrenlo por ahí. Entonces, por eso es que los judíos se ríen de nosotros, porque contamos un cuento, y ellos saben que Jesús era hijo de María, que María era descendiente de Aarón, ¿cierto? Tenía sangre de reyes, de David. Pero esas cosas nadie nos cuenta. Entonces, seguimos el dogma, y por cierto, nosotros tampoco no hacemos nada por escudriñar. Y Jesús le dijo, cuando lo iban a apedrear, le dijo, bueno, si no me creen a mí, entonces créanle a lo que está escrito, a las escrituras. Y ahí dice en los salmos, vosotros, dioses, sois. Pero más allá de eso, que lo que Jesús nunca le mostró un dogma religioso. Jesús les mostró un camino
hacia la espiritualidad a través de la desintegración del ego, de lo que después hablaba Gurdjieff. Y esto es espiritualidad. Y ¿qué es lo que es el ego? Son los 7 pecados capitales. Y eso es lo que hace hoy día la religión. Te mete en el ego, en el miedo, te dice, mira, si te portas mal, ¿cierto? Vas a tener pecados y los pecados te van a llevar al infierno. ¿Pecado de quién? El pecado del ego. Porque tu ser, la luz que Jesús hablaba de Espíritu Santo, ¿cierto? El gran ser de luz que habita en ti, con el que te conectas cuando tienes una experiencia espiritual, de espiritualidad, ¿cierto? Se manifiesta, se conecta contigo en esta vida. Y él lo que hacía era mostrártelo. Por ejemplo, para la ira, ¿cierto? Uno de los 7, la ira. Maestro, ¿cuántas veces dijiste que debía perdonar? 7 veces. No te dije 7, te dije 77 veces 7, o sea, siempre. Para la codicia, si te piden tu capa, regala también tu vestido. O como cuando le dijo al rico de nacimiento, le dice, regala todo y sígueme. Cuando le dice eso, y eso es lo que no entienden, es que es muy de doble clic, muy de una espiritualidad superior. Jesús les mostraba que él modificaba la realidad, chicos presentes. Les mostraba eso. Lo mismo que mostraba la Pachita en México, cuando le ponía un corazón a una persona que estaba desahuciada y la persona salía caminando. Modificaba la realidad. Jesús le enseñaba esto, le enseñaba que tú te conectas con la tierra, con el universo y puedes parar los vientos. Pero eso son experiencias místicas que están dadas, ¿cierto? Porque los religiosos hablan, no, los chamanes son casi demoníacos. El chamán es una persona que se conecta con toda la naturaleza, con los animales, con el viento, con el agua, con el sol, con el rayo del sol. Ese es un chamán. Entonces, si Jesús podía hacer eso, o sea, los chamanes hacían cosas que estaban en el camino más crístico que los mismos religiosos. ¿Lo ven? Jesús lo que mostró y decía además, traer el cielo a la tierra, o sea, que esa presencia de luz que vive en todos nosotros, porque las experiencias místicas, ¿cierto? No tienen que ver lo mismo con la experiencia religiosa, porque a la religión tú entras, como dijimos recién, básicamente por el lugar donde naciste, en la familia que te tocó nacer, y por ahí te conectas a la religión, o te desconectas porque encuentras tanta incongruencia en esa familia donde dicen algo pero hacen cosas totalmente diferentes, que te desconectas y te vuelves ateo. Y entonces yo te digo a ti, amigo, vente para acá, no te quedes allá, ateo. Si de verdad que todo es explicable, la espiritualidad tiene que ver contigo, no tiene que ver con los otros. Tú tienes tu propia forma de conectarte a tu Dios interno, a entender la vida, a entender para qué estás acá. Y eso, definitivamente, la religión no te lo explica. Porque la religión explica las cosas a través de dogmas. Y ahí también, cuando hemos visto que, o el pastor, yo no he tenido la experiencia de entrar a un culto islámico, pero sí a un culto cristiano, a una iglesia católica, donde toda la autoridad y el poder y la potestad se le da al pastor o al cura. Imagínate tú, un niño de 13 años o de 12, ya cuando está conociendo su sexualidad, y el curita le decía, niños, ¿te has estado tocando? ¿Por qué? ¿Y debido a qué? Uno, cosas tan íntimas y personales, tiene que conversarlo con un otro para que te digan de rezar 5 Ave Marías. Desde ahí se produjeron tantas torsiones, chicas y chicos presentes, que seguramente me estás escuchando ahora y lo viste en más de una oportunidad. Entonces, está basado en el miedo. Absolutamente. Entonces, muchas torsiones. Quiero decirte otra cosa además, porque del vástago de Jesús era un rabí, o sea, era casado. Nadie le preguntaba, como hoy día a un cura nadie le pregunta, porque todos sabemos que el cura es soltero. Nadie le pregunta, ¿estás casado? Porque el inconsciente colectivo lo sabe. Así como el inconsciente colectivo sabía que Jesús en ese tiempo era rabí, y un rabí es una persona casada. Es como que hay un pastor que sea soltero, no existe, ¿ya?
Puede ser una persona que sorte la palabra, pero no un pastor. Bien, así de ordenado también era en ese tiempo. Y Jesús era casado, y puede ser trabajado porque es interesante lo que viene después. Jesús tiene hijos con María Magdalena, y cuando él muere y coloca esta impronta genética en nuestro ADN, coloca una impronta que es la vida eterna, la pone, genera una modificación en el ADN. Y Sarai, su hija, se la lleva, porque se va en el vientre de María Magdalena y se van al sur de Francia. Y desde ahí nace la maravillosa comunidad de los cátaros, donde creció y floreció por la Baja Edad Media, y crecían y florecían. Y resulta de que la gente se enfermaba, iban a las iglesias y rezaban todo lo que tenían que rezar y no les pasaba nada. Seguían así de enfermos, se iban a los cátaros y regresaban sanos. Por lo tanto, eso creó mucha rabia, envidia del papado. Y el papado, en ese tiempo, estamos hablando de 1200 ya, más o menos, donde los cátaros eran del orden de 240.000, a través de la hija de Jesús ya eran 240.000, y por cierto estaban ya expandidos por toda Europa. El Papa mandó hacer la cruzada abigense, donde exterminaron a todos los cátaros, muchos cátaros. Los cátaros, de hecho, eran protegidos por los templarios. Los templarios protegían el Sagrado Grial o el Santo Grial, que era esta información que había entregado Jesús, ¿cierto? Que después, a través de la conquista y descubrimiento de América, pasó a las Américas. Ahora todos nosotros tenemos ese gen, gracias a eso. Bien, entonces el pueblo de Jesús se fue a Francia entregando esta filosofía diferente, pero el papado lo envía a exterminar. ¿Y cómo lo envía? Porque el Papa de por sí no tenía su poder. Lo que pasa es que todos se sometían a la bendición del Papa. Yo, para ser rey, el Papa me tenía que bendecir. Por lo tanto, las personas se subyugaban, aunque tenían mala onda, los reyes tenían mala onda con el Papa, pero como el Papa le tenía que poner la corona, y así estaban declarados, entre comillas, oficialmente reyes, le hacían favores, ¿ya? Y el Papa fue quien envió a matar a los cátaros, o sea, a los descendientes de Jesús, en línea directa. O sea, entonces ahora, desde ahí, que están sabiendo esto, después pueden encontrar en Google, en todo esto que pueden encontrar, ¿cierto? Ahora que están sabiendo eso, entonces, ¿qué les parece la historia que hemos vivido? ¿Qué les parece que quien se supone que es uno de estas religiones, ¿cierto? Hablamos del judaísmo, hablamos del cristianismo, del islamismo, donde Alá es Dios y Mahoma el profeta, el islamismo, donde vienen de los ismaelitas, que son hermanos de los judíos. Entonces, desde ahí, ¿en qué mundo estamos, chicos? Donde la gente por la religión se mataba en nombre de Dios. Entonces, la espiritualidad te lleva a conectarte contigo, a lo que quieres, a lo que no quieres, a lo que sientes. Es mirarte hacia adentro, es cambiar la linterna del juicio pensando en que todos los otros están mal porque no son cristianos o porque no son budistas o porque lo que sea. Es cambiar esa linterna y enfocarte hacia adentro para saber qué es lo que tú estás queriendo y cómo te estás conectando a este maravilloso universo, a este maravilloso planeta. ¿Por qué me remito yo a Jesús? Porque Jesús nos habla mucho de lo que estamos viviendo en este nuevo paradigma. En este nuevo paradigma, ¿cierto? Nosotros estamos hablando hoy día de la cuántica, ¿cierto? Y Jesús, la cuántica tiene que ver con las posibilidades infinitas que tiene cada cosa. Jesús, unas parábolas dice, la cosecha está en 3 meses, o sea, hay tiempo de por medio, 3 meses hay que esperar. Pero él dice, si tienes fe, levantas la cabeza y das gracias, la cosecha está ahora. O sea, está diciendo
que puedes modificar la realidad. Tú modificas tu realidad. Te lo dice, te lo muestra en 1000 maneras. Como cuando el discípulo le dice también a él, oye, maestro, por andar predicando contigo no he podido pagar mis impuestos. Y Jesús lo mira y se ríe y le dice, oh, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ya, mira, anda, tira tu lienza o saca un pescado. Cuando saques ese pescado le abres la guata y dentro de la guata del pescado vas a encontrar un denario de plata. O sea, ¿qué posibilidad hay de que tires una lienza y que justo ese pescado se haya comido un denario de plata? ¿Nadie se paraba a pensar esto? Yo creo que sí. Sus discípulos eran gente entrenada que entendían que la realidad dependía de cómo estaban vibrando, cómo estaban sintiendo. De hecho, Jesús nunca le dijo, yo te sané, pórtate bien, si no te vas a ir al infierno. Lo que le decía es, tu fe te ha sanado. Tú creíste que podías sanar y sanaste. Eso es lo que le dijo. ¿Mm? Y entonces, el poder, mira lo que dice Jesús, tu fe, tu poder, tú te has sanado. Y esto no tiene que ver con ser egoístas o ser egocéntrico, nada de aquello. Muy por el contrario. Cuando tú te miras, te encuentras, y cuando te encuentras, encuentras a todos los seres humanos que se cruzan contigo, porque todos viven contigo, están contigo. Mira la Roxana. Hola, Roxana. Hola, Roxana. Hola, Roxana. Chicos, hagan sus consultas. Este tema tiene que ver con la espiritualidad y con la religión. Hoy día, incluso, el Papa, en la plena pandemia, ¿cierto? Y fue muy mencionado en redes sociales, él habla, ¿cierto?, que no estamos solos en el universo, o sea, se abre a entender, Francisco, de que no estamos solos, pone también en el pesebre que hacen ahí en la plaza del Vaticano, donde está la Basílica de San Pietro, ahí pone al dios Baal. El Papa pone al dios Baal. ¿Y quién es Baal? Era una entidad que en el tiempo de Elías, que era él era un dios de la Babilonia, de los babilonios, donde Babilonia estaba entre el Tigris y el Éufrates. De hecho, los judíos fueron conquistados por ellos y fueron llevados como esclavos a Babilonia. ¿Ya? Y el dios Baal se le sacrificaban niños, se quemaban niños y se tiraban a la hoguera para satisfacer no sé en realidad qué es lo que satisfacía, algo dentro de ese Dios, pero que les pedía niños en sacrificio. Niños en sacrificio. Baal. Y esa figura estaba en el pesebre del Vaticano. Entonces, es extraño entender, si bien es cierto el sincretismo, ¿cierto?, entre la fusión entre las religiones, pero es raro entender, porque es una representación arquetípica, un ser que se le entregaron miles o cientos, o un niño por último, pero fueron cientos de niños que se le entregaban para pedirle cosas. Entonces, es extraño por decirlo menos. Yo, una persona espiritual, o tú, una persona espiritual, ¿harías eso? Mira la María Oscaria. ¿Cómo está, María Oscaria? Hola, María Oscaria. Gusto de saludar. Hola, queridísima. Y entonces, chicas, cuando tú te conectas a la espiritualidad, empiezas a conectarte a esa gran potencial. Cuando decía Jesús, vosotros dioses sois, ¿cierto? Empiezas a entender, empiezas a conocerte, empiezas a entender también que tus pensamientos, tus simples y humildes pensamientos van generando estados internos. Entonces, cuando piensas en eso, te pasa algo en la guatita, te estresas, te duelen los hombros, te pasan cosas. Entonces, cuando te empiezas a mirar, empiezas a entender eso, empiezas a entender que tienes emociones, que te mueves, que tienes rabia,
Y la idea no es negar la rabia en nosotros, porque los religiosos dicen, oh, es que no, es que el demonio se apodera de ti. No, Jesús se enojó en algunas oportunidades, y está escrito en la Escritura, ¿cierto? Cuando le dice a los maestros del templo, le dice, serpientes, como reptilianos, o sea, serpientes, raza de víboras, ¿se acuerdan? Los insulta. Jesús, el rabí, que exhortaba la palabra, ¿a quién? Los maestros del templo los mandaban a que escucharan sus discursos o sermones para acusarlos, para levantarles acusaciones. De hecho, Jesús tenía que hablar para que entendieran todos en parábolas, para que el que entendiera entienda y no fuera acusado. ¿Me entienden? El conocimiento no estaba develado, siempre lo andaba encubriendo, porque el gran pecado que cometió Jesús para esos tiempos es revelar secretos a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo que me escuchas, que no eres circunciso. Y de ahí también se habla, y Pablo en el primer concilio, ¿cierto? Pablo por ahí en el año 60 dice, en el concilio de Jerusalén, dice que, porque hablaban de que el cristianismo solamente debería ser para los cristianos judíos conversos, o sea, circuncidados. Y Pablo no, Pablo él siendo circuncidado, judío, dice que no, que es una circuncisión del reino de los cielos, que esta es de allá más que física. Entonces, siempre cuando habla del reino de los cielos, habla de adentro, mírate. Y para mirarte, tienes que tú conectarte a ti. Nadie te va a llevar a vivir una experiencia, tú te la provees. Eso es lo importante, chicos y chicas que están aquí presentes. Tú tienes que encontrar esa espiritualidad. Yo no sé si estás de acuerdo, por eso es que hemos abierto este debate, para que puedan conectar y conversar con nosotros aquí en este vivo. Si no estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo contigo, yo siento que el dogma de la religión es así, tiene que ser. Bueno, qué bueno. Esto es para que en este nuevo paradigma que se están cayendo, y la Biblia lo habla en la Apocalipsis, es un libro, hola, mira la Pili, hola Pili, es un libro que nos entrega conocimiento trascendente. ¿De quién? De alguna persona espiritual que pudo conectar con sí y se movió en el tiempo. Como decía antes, ¿cierto? Esto que es la cuántica, que el tiempo no existe. Y entonces desde ahí Juan, en la isla de Patmos, escribe estas revelaciones. Porque Apocalipsis, la traducción es revelaciones. ¿Y por qué revelaciones? Porque en este tiempo, cuando nos estamos acercando al Alcione, y la Tierra con el sistema solar están entrando en esta vibración, nos estamos volviendo seres transparentes, nos estamos iluminando. Esto implica que somos coherentes, congruentes con nosotros, nuestro discurso es congruente, es coherente, ¿se entiende? Eso es muy importante. Y cuando tú eres coherente, transparente, te vuelves cristal. ¿Te suena? Crístico, cristal, Cristo, ¿te suena? Bien, camino allá vamos, y toda la humanidad, chicos, toda la humanidad, porque la Tierra, queramos o no queramos, creas o no creas, la Tierra se está moviendo en la Vía Láctea a miles de kilómetros por minuto, y ya entró en el cinturón de fotones. ¿Qué es este cinturón de fotones? Es un lugar dentro de la Vía Láctea que los influjos fotónicos de Alcione, que es el sol central de la galaxia, están llegando a raudales ahora. Y tu biología, la Tierra primero lo está recibiendo. Por eso es que la Tierra se está moviendo como se está moviendo, los volcanes. Se está corriendo el eje del centro magnético de la Tierra. Por eso es que los animales andan andando en círculo. Porque en los alfa, y a ustedes les va a pasar, chicas que están escuchando, y chicos, las femeninas siempre dicen, pero ¿cómo lo hace? Ustedes van de vacaciones con la mujer, llegan a ese lugar y al día siguiente ustedes van a comprar pan, fueron al supermercado, volvieron y todo perfecto. Y la mujer pregunta, ¿y cómo fuiste?
Y tú, masculino, ¡pum!, tú estés conectado. Eso viene como con los genes. Bien, en el reino animal es así. Y en el reino animal el macho alfa está conectado al norte magnético. Entonces, todos siguen al macho alfa. Ocurre que cuando el norte magnético se está moviendo a razón de 60 o 80 kilómetros por mes, o sea, 1000 kilómetros al año, es harto, chicas, está haciendo perder eso que hace que los machos alfa en el reino animal se conecten y sepan para dónde van. Entonces, es así como ahora, no solamente los delfines, las cabras, los pajaritos, todos andan perdidos. Las brújulas se están, algo nos está diciendo, las brújulas también están perdiendo el norte. Mira, la Maca Maca nos dice, creo que cada religión interpreta su Biblia como quieren y muchas veces hacen que la humanidad se separe por cosas que no siempre tienen mucho sentido. Maca, totalmente de acuerdo, porque la espiritualidad, que es tu conexión interna contigo, con tu diosa creadora interna, y acá nos dice algo más, la religión no te autoriza ni te prohíbe conectarte con tu diosa interna. Tú te conectas, es una experiencia personal. Esa es la gran diferencia. Al final todos hablan de lo mismo y de un yo superior que puede lograr lo que sea con fe y control mental. Ahí tenemos para hablar horas. Gracias, Maquita, sí. ¿Algún comentario, Aida? Sí. Oye, bueno, gracias Maquita, gracias a todos los que nos están acompañando aquí y hacen posible todo este espacio. Efectivamente, mira, yo desde la espiritualidad, que es desde donde más me he permitido indagar, investigar, efectivo, así es un control, porque es una creencia. Y acordémonos que las creencias son límites, entonces cuando yo estoy metido en los límites rígidos, no puedo expresarme. Entonces, aquí hay que ir más allá. La espiritualidad tenemos que abordarla desde donde yo me conecto y yo me permito esas experiencias místicas, esas experiencias donde yo la vivo. Porque en realidad, si nos ponemos a dar un doble clic, la cantidad de versiones de la misma realidad es tan diversa como cantidad de gente hay en el mundo. Entonces todos vamos viendo las cosas desde maneras diferentes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea no es hacer algo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo me estoy, no sé, la espiritualidad dice que no puedo comer carnes en algunas de ellas, el tema no es no comerla, sino que es desde donde yo estoy parado haciendo lo que estoy haciendo. O sea, si quiero tener una vida espiritual, tengo que conectarme a mí. Ya no puedo estar entregando mi accionar, mi poder a otro. Pensemos que el poder es algo intransferible, le pertenece a cada persona. Y esa es la gracia de este nuevo paradigma, es que nos podamos encontrar con lo que somos realmente, con lo que para nosotros tiene sentido. Entonces, si yo en algún momento estoy haciendo algo, me debo volver consciente haciéndolo. ¿Ya? Entonces, la espiritualidad, ¿a qué nos invita este nuevo paradigma? Es a entender de que efectivamente todo lo que ya existió, y aquí tenemos que mirar con respeto todo y con honorabilidad todas las religiones, porque si bien es cierto, hubo a través de ellas reglas, ¿ya? Fue necesario, pero ya estamos listos para nosotros conectarnos a nosotros mismos, estamos listos para diseñar nuestro mundo. Antes, con menos percepción de conciencia, todo era tergiversado. ¿Por qué? Porque algunos solamente, y así como tú comentabas, algunos tenían acceso a más información. Pensemos que hoy, y vamos a ser reiterativos en eso, hoy cualquier cosa que tú no sepas, tienes el celular, tienes Google y te metes ahí y tienes toda la información. No es la información la que te vuelve espiritual, es cómo tú vibras e integras esta información, es cómo te paras para mirar lo mismo desde una mirada que te permite a ti ampliar tus límites. O sea, la verdad tenemos que hacernos conscientes que ya no podemos estar parados en creencias, ¿ya? O sea, nos vamos a dar cuenta que todo es creencias en el mundo, pero en definitiva hay creencias que ya no nos ayudan.
que ya nos dejan enfrascados. ¿Por qué? Porque nos están haciendo de que entreguemos nuestro poder a un otro. O sea, las religiones en algún momento sí sirvieron, ayudaron a gente, otros no. Es tu decisión el cómo mirar. Si profesas una religión, perfecto, no hay problema. Pero ¿desde dónde la estás profesando? ¿Dónde te paras para hacer lo que haces? Entonces, ese es el gran mensaje que a mí me gustaría dejar hoy día, porque tenemos que hacernos conscientes, vivir en verdad, en nuestra verdad. O sea, de verdad que no sirve de nada estar conectado a una religión si yo no soy verdad en lo que transito en el día a día. O sea, muchas veces no me atrevo a decirle al otro que no e invento. Eso es mentir, te mientes a ti. Y el nuevo paradigma que a dónde nos apunta, a dónde nos lleva, a vivir en coherencia. Y tenemos que entender que la espiritualidad une la mente, une las emociones, la acción, el cuerpo. Entonces yo no tengo la mente separada, no tengo los datos que meto en la mente separados de lo que yo hago. Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde las religiones hemos visto tanta incoherencia humana que ya no nos convence, no nos sirve. Entonces, lo que tenemos que hacer no es rechazar la religión, es venirnos hacia nosotros. Retorna a ti, mírate, retorna a ti. Tú eres único, somos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, meternos o encasillarnos en límites nos asfixia, nos ahoga. Y lo otro, que la verdad que los grandes infiernos se viven internamente. Los grandes infiernos se viven internamente porque si tú estás viviendo una agonía porque tienes que tomar decisiones o porque si lo llevamos a lo cotidiano, que te tienes que separar o que tienes problema con algún hijo que tiene adicciones, ¿cómo desde la religión lo vas a poder ayudar si eres tú quien tiene que vivir en la coherencia? Y muchas veces nos perdemos ahí. Nos perdemos porque estamos pidiendo al otro que haga lo que ni siquiera yo soy capaz de hacer. Entonces, ¿dónde nace nuestra coherencia? Nace en que si yo quiero algo o espero que el otro haga algo, mínimo lo hago yo. O sea, ¿cómo enseño? ¿Cómo enseño? Enseño con el ejemplo, siendo, estando. Entonces, si bien es cierto, la religión nos dice que viene un Dios que nos va a salvar, o sea, ¡wow, Manuel! O sea, si este mundo, que es precioso, yo tengo que esperar que alguien me venga a salvar, o sea, no. Si de algo me tengo que salvar, soy yo mismo, de mis propios pensamientos, de mis propias torsiones internas. Y mirar con cariño, mirar con amor. De verdad que muchas veces nos salimos de esas comunidades, de esos lugares, y tenemos que hacerlo con respeto, porque nosotros ya entendimos. Y llegamos aquí a hablar de esto porque en algún momento ya pasamos por la religión. Entonces, hacernos conscientes que ya estamos listos. Por eso mirar con respeto todo lo ocurrido, todo eso finalmente sirvió. Sirvió. A algunos les sirvió muchísimo, a otros no les sirvió. Era lo que se tenía en ese momento. Entonces, hoy, ¿cuál es la verdad, por decirlo así? Eres tú mismo, tú eres tu verdad. Incomparable, tú no puedes compararla con nadie, ¿ya? Porque cada persona tiene una percepción, vivencias, experiencias, transitares. Por eso de verdad que, mira, y yo esto lo veo en consulta y en sesiones, me gustaría muy brevemente comentar que muchas veces personas que están conectadas a adicciones o a problemas dramáticos esperan que desde la religión los saque. Pero de verdad, amiga, amigo, nadie te va a sacar de donde estás si tú no decides salir. Porque tú tienes que hacer ese proceso, ese querer hacerlo. No es que alguien vaya y te saque o te lleve a la iglesia o que... No, esto es tuyo. Si tú te haces consciente, tú tomas la decisión porque el gran rescate que se habla de la Biblia, si bien es cierto, es interno. Tú te tienes que rescatar, tú te tienes que mirar con cariño, con amabilidad. Con amabilidad. Tú tienes que entender qué te movió para hacer lo que estabas haciendo. Por eso no es lo que haces, sino que dónde te paras para hacer lo que haces. Eso. La Biblia, Juan el Amado,
habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿ya? Y claramente, chicas aquí presentes, no es para asustar, porque en realidad las religiones lo único que hacen es asustar a las personas para que de ahí tomen decisiones. Pero yo quiero comentar lo que decía Juan, que habla de este jinete, que traía una mano, ¿cierto? Traía moneda y traía una balanza. Es la economía, te cuenta de la economía. Bien, la economía se va. No lo sé qué va a pasar, pero va a pasar algo con la economía, ¿ya? La religión, chicas, los 4 jinetes, lean a cada uno de ellos. La religión se cae porque es insostenible, porque religión o es cielo o es el infierno, dualidad, tercera dimensión. La espiritualidad es un camino hacia tu interior que te lleva y te conecta hacia ese Dios que vive en ti, ¿ya? También se va a caer la ciencia, chicas, porque ese es otro de los jinetes del Apocalipsis. Entonces, la ciencia ya no va a poder explicar muchas cosas que están pasando, que tienen que ver con este poder interno que tenemos todas las personas, ¿ya? Entonces se cae la religión, la política, el poder por el poder, la política, religión, poder también a través de Dios, poder, 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 la economía, poder por el dinero. Se cae también, chicas, religión, política y ayúdame, Aida, el 4 jinete, economía, religión, política. Bueno, hay La educación. No, ese tiene que ver con la ciencia también. Bueno, pero es importante entonces que se entienda que en esta etapa que estamos, se están produciendo estos cambios para que tú, ser humano, te vuelvas espiritual, te conectes contigo. El camino es individual, Jesús también lo decía, ¿ya? Y Pablo dijo, serás renovado, serás cambiado por la renovación de tus pensamientos. O sea, tienes que pensar diferente. Tus O sea, pensamientos. yo creo que ya nos dijeron a través de las escrituras todo lo que tenían que decirnos. Hoy ya tenemos que empezar a tomar conciencia y empezar a mirar cosas nuevas, empezar a darnos la oportunidad a nosotros de ya salir de la queja, salir de la crítica. Y si hay algo que no te calza, que no te cuadra, que no te sirve, como por ejemplo, no es posible que el dinero sea más que una sonrisa, que estar. Y desde ahí, claro, con los egos te saca, pero toda la parte más oscura. Por eso dentro de la espiritualidad tenemos que aprender a mirar esa sombra que tenemos sin asustarnos. Nosotros solamente podemos ponerle la luz a esa sombra, digerirla, transitarla, cambiarla, renovarla y transmutarla. Nadie, créeme que nadie, por más que te quiera, lo va a poder hacer por ti. Nadie. Sí, pues y ese maestro de luz que era Jesús, ¿cierto? Te mostraba, era tu sombra, tú, y te decía, ya, date la vuelta, ya te sanaste, ya, ándate y no pegues más. Pero te lo mostraba para que tú te encontraras contigo, ¿ya? Entonces, eso es, chicas, yo creo que ya estamos llegando a la hora y nos quedan 3 minutos para que vamos haciendo la bajada, invitando a nuestros amigos y amigas presentes aquí, que nos dejen en los comentarios, ¿cierto? ¿Qué les gustaría que conversáramos o acotáramos en este nuevo paradigma, en esta nueva forma de conectarnos a la realidad, ¿cierto? Hemos hablado de la economía, estamos hablando de la religión. Podríamos conversar de la ciencia, por ejemplo, un gran científico que en algún momento se vio medio complicado, que fue Jacobo Greenberg, porque empezó a estudiar a los chamanes mexicanos metiendo el método científico ahí. Hoy día, Nazaret Castellanos, ¿cierto?, también está haciendo algo similar y nos ha entregado, ¿cierto?, conocimientos increíbles respecto de la microbiota en el estómago, ¿cierto?, donde entendemos que el estómago tiene 500 millones de neuronas, igual que las que tenemos en el cerebro, y el corazón 40.000. O sea, nos habla, chicas, el estómago y el corazón. Pero si no somos espirituales, si no nos miramos, nunca vamos a saber qué nos quería decir. De hecho, el corazón viene de recardis, recuerdo. Algo tenemos que recordar, chicas. Algo tenemos que recordar. Nuestro pasado divino está en nuestro corazón. Y ya más temprano que tarde nos vamos a iluminar en ese camino. Aida.
Bueno, invitarlo, sí, interesante. La verdad que todos los temas que se han visto hasta el día de hoy podemos darle la bajada con el nuevo paradigma. Hay hartas cosas, sobre todo en consulta que han estado preguntando en el último tiempo. ¿Cómo desde el nuevo paradigma puedo abordar el amor? El amor y la pasión, ¿qué nos pasa con eso? También son temas que vamos a ir trayendo y bueno, gracias a quienes nos acompañaron. Son temas larguísimos, podemos darle muchas bajadas, pero lo principal es encuéntrate, ámate, quiérete, mírate con cariño. Gracias, chicas. Un beso grande para ustedes, amigos también que nos escuchan. Y súmense a esta nueva mirada de mirar la realidad a través de este nuevo paradigma. Un abrazo grande. Gracias aquí desde Radio Arrayán para todo el mundo. Un abrazo grande para ustedes. Chao. Chao, chao.